El 21 de marzo del 1937, en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, se llevó a cabo uno de los acontecimientos más violentos y atroces de toda la historia de esta isla bella, en lo que se llegó a conocer como la masacre de Ponce. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a otro capítulo de Mundo Escéptico. Y para este episodio, debo de empezar por recordar con mucho aprecio y cariño a un profesor de cuando cursaba la escuela superior, el maestro puertorriqueño David Viera, quien arriesgó su empleo como maestro para brindarle a todos sus estudiantes durante la clase de Historia de Puerto Rico las historias que nos quieren ocultar, las historias que esperan que olvidemos, y junto a estas, la historia que les traigo para conmemorar ese fatídico día, ese día que manchó con sangre nuestra bandera, el día que tristemente recordamos como la masacre de Ponce. Pero para poder entrar en contexto, tenemos que empezar por explicar la situación que enfrentaba Puerto Rico en aquellos años. Después de la guerra hispano-estadounidense entre España y Estados Unidos del 1898, que le otorgó por victoria la isla de Puerto Rico a Estados Unidos, la isla quedó con un estado social de colonia, que fue regida con un gobierno militar dictador, que llegó a su fin en el 1900, con la ley Foraker, que a su vez trajo la ley de cabotaje, ley que encarece significativamente los impuestos de los productos importados, forzando, aún en nuestros tiempos, el uso costoso de la marina mercante de Estados Unidos. Y de esta forma queda establecido un gobierno colonial clásico en la isla con la ley de Jones. Luego, se le impone la ciudadanía americana a los puertorriqueños con la inminente llegada de la Primera Guerra Mundial en el 1918. El gobernador de Puerto Rico es nombrado por el presidente de Estados Unidos, gracias a la ley Jones, y también se nombran los 3 miembros de su gabinete, dejando a los puertorriqueños con el poder de votar solamente por los miembros de ambas cámaras, quienes tienen poderes muy limitados, creando así un esquema jurídico colonial controlado por los intereses bélicos y azucareros estadounidenses. Y es así como Puerto Rico se convierte en una colonia naval militar y azucarera hasta mediados de la década de los 1940. Durante todo este tiempo de transformación y adaptación del gobierno de Puerto Rico, se establece una limitación de 500 acres de terreno que podía ser propiedad de cualquier persona natural o jurídica en Puerto Rico. Con este límite, se intenta limitar el acaparamiento de la tierra en pocas manos y la creación de grandes fincas o latifundios. Pero esto no se puso en efecto sino hasta la década de los 40, cuando ya 4 corporaciones de capital norteamericano eran propietarios de 11 centrales de azúcar. Estos eran la Central Aguirre, Sanz Puerto Rico, Fajardo y United Puerto Rico Extensions. A estas alturas, las compañías norteamericanas ya controlaban el 46% del total de las tierras organizadas en corporaciones, lo que les permite gozar de un gran poder económico y político. No obstante, esto solo consigue empobrecer a los puertorriqueños, quienes vieron cómo poco a poco sus tierras, que daban todo tipo de frutos y alimentos básicos, se fueron dedicando a la producción exclusiva de azúcar,
forzándolos a importar sus alimentos básicos, pagando así los altos precios del arancel, llevándolos gradualmente a la miseria y a la destitución, y aumentando notoriamente la tasa de desempleo en la isla. Como si toda esta situación no fuera suficiente, la madre naturaleza crea un aporte a la terrible situación económica que acapara a los puertorriqueños con el paso de dos huracanes, San Felipe y San Cipriano. Estos huracanes devastaron las cosechas de café y tabaco y dejaron sin vivienda a gran parte de los puertorriqueños, haciendo que una crisis económica azote a Puerto Rico un año antes que la Gran Depresión del 1929. La Gran Depresión afectó a Estados Unidos y otras partes del mundo capitalista, y afectó a Puerto Rico, creando una caída drástica en los precios de los dos productos más importantes de exportación, el tabaco y el café, dejando en visto el resultado negativo de un desarrollo económico de exportación agrícola en vez de un sistema de agricultura de subsistencia, el cual ahora es mucho más notorio. Y junto a esta, el ya mencionado huracán San Cipriano, que azotó a la isla en el 1932, causando más de $3 millones en pérdidas. Ya hasta este punto de la historia, podemos ver cómo el pueblo de Puerto Rico está siendo atropellado económicamente por el gobierno estadounidense, lo que lleva al Partido Nacionalista a luchar por la independencia de Puerto Rico de una forma militante y agresivamente retórica anticolonial, con la llegada del doctor Pedro Albizu Campos a su presidencia en el 1930. Pedro Albizu Campos fue un político y líder independentista y es una de las figuras más importantes de la historia de Puerto Rico. Nació el 29 de junio del 1891 en la ciudad de Ponce. También llegó a ser conocido como el Maestro, Don Pedro y el último libertador de América. Ahora saltemos unos cuantos años de historia, donde hubo inestabilidad económica, protestas contra las industrias norteamericanas y un gobierno inestable que les trajo mucha inseguridad a los inversionistas norteamericanos. Es por esta razón que el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, impone como gobernador de Puerto Rico al general Blanton Winship. Este nombramiento no logra estabilizar el gobierno, sino que la violencia entre el gobierno y sus opositores se intensifican y el primer enfrentamiento armado entre los nacionalistas y el régimen colonial no se hace esperar. En octubre del 1935, en las afueras de la Universidad de Puerto Rico, en la ciudad de Río Piedras, 4 nacionalistas y un transeúnte son avaliados por la policía. En esta masacre de Río Piedras, la policía alega que actuó en defensa propia, y sin ningún tipo de investigación, los policías responsables no solo quedan impunes de cualquier castigo, sino que varios de estos son ascendidos. Frente a las tumbas de los nacionalistas, Pedro Albizu Campos jura venganza contra los responsables, y el 23 de febrero del 1936, 2 nacionalistas arremeten en contra el coronel Riggs de la Policía Insular. Los 2 jóvenes nacionalistas son inmediatamente arrestados y llevados al cuartel del Viejo San Juan, donde los torturaron y luego los acribillaron. Más tarde, los policías envueltos en este segundo crimen, al igual que los policías de la masacre de Río Piedras, alegan defensa propia. Todos estos altercados durante el gobierno de Winship son el resultado de las agobiantes tensiones producto de las condiciones de miseria en el que vivía el pueblo puertorriqueño. La muerte de este coronel irrita al gobernador, quien nombra al coronel Orbeta como jefe de la policía insular, y se ordenan redadas contra los establecimientos nacionalistas, y al no encontrar evidencia de una conspiración nacionalista
Para el asesinato de Riggs, el régimen acusa a 8 nacionalistas, entre estos a Pedro Albizu Campos. Los acusan de conspirar contra el gobierno norteamericano el 5 de marzo del 1936. Se llevaron a cabo 2 juicios. En el segundo juicio contra Pedro Albizu Campos y los otros 7 líderes nacionalistas, el jurado, compuesto por 10 americanos y 2 puertorriqueños, llegan a un veredicto unánime de culpabilidad, con una sentencia que fluctúa entre los 6 y 10 años de cárcel. Pedro Albizu Campos fue condenado con la sentencia más extensa. Este segundo juicio estuvo plagado de irregulaciones. Esta decisión provoca una serie de protestas en contra del gobierno por parte del Partido Nacionalista y otros sectores políticos que demandaban justicia. Actos que no fueron bien vistos por el gobernador norteamericano de Puerto Rico, cuyo régimen recurría a la intimidación y a la violencia. Estas protestas nos llevan hasta el trágico Domingo de Ramos del 21 de marzo del 1937. Los nacionalistas habían planificado una marcha por la ciudad de Ponce para conmemorar la abolición de la esclavitud y protestar por el encerramiento de Pedro Albizu Campos y los otros 7 líderes nacionalistas. Dicha marcha estaría conformada por los cadetes de la República, seguido por el cuerpo de enfermeras de la República y una banda de músicos quienes tocarían la borinqueña. Todo con el propósito de atraer personas por medio del espectáculo para luego dar paso a los discursos políticos. Los cadetes de la República portaban imitaciones de rifles hechos de madera y llevaban como bandera la Cruz de Jerusalén. Este grupo representaba la militarización del Partido Nacionalista, aunque este nunca contara con los medios o las armas para representar alguna amenaza contra el control de Estados Unidos con Puerto Rico. Días antes, los organizadores de la marcha solicitaron y recibieron permiso de parte del alcalde de Ponce, José Tormos Diego. Sin embargo, al conocer del desfile, el gobernador de Puerto Rico exigió la retirada inmediata de los permisos. Los nacionalistas rechazaron la cancelación de la actividad, reclamando su derecho a la libre expresión. Alrededor de 200 policías se concentraron ese día y los siguientes días a la masacre en Ponce, todos bien armados, con macanas, revólver, rifles, carabinas, subametralladoras Thompson y bombas lacrimógenas. Este pelotón de policía tomaron sus posiciones en la ruta de la parada, bloqueando cualquier ruta de escape de los manifestantes. Poco antes de comenzar el tiroteo, el coronel Orbeta y el capitán Blanco visitaron el área. Había una gran tensión. Los policías habían tomado posiciones y los nacionalistas estaban rodeados. El coronel Orbeta y el capitán Blanco se marcharon. Luego alegaron que ellos no le habían dado órdenes a la policía. De acuerdo a las declaraciones del coronel Orbeta, él y Blanco montaron en uno de los autos de la policía y se fueron a pasear por Ponce y sus alrededores. Se fueron a disfrutar las bellezas del paisaje. Al compás de nuestro himno nacional, la borinqueña, comienza la parada. La policía enloqueció al sonar el primer disparo, hecho por el capitán Soldevila. Descargas cerradas cayeron desde todos lados, sobre los cadetes y el público en general. Durante unos 10 minutos fueron sometidos a un fuego cruzado. Cuando la última descarga hubo producido su efecto,
21 personas quedaron muertas sobre el pavimento. Más de 150 fueron heridas y un niño murió en un hospital cercano. Algunos quedaron mutilados de por vida. A pesar de todos los acontecimientos sangrientos de nuestra historia, jamás se ha conocido tal derrame de sangre por parte del gobierno. Bolívar Márquez, un cadete, cayó mortalmente herido, arrastró su cuerpo hasta la acera y en la pared de una casa escribió con su sangre: ¡Viva la República! Abajo los asesinos. Carmen Fernández, de 35 años de edad, vio cuando mataron al abanderado. Al tratar de tomar la bandera, recibió una descarga de carabina y cayó gravemente herida. Dominga Cruz Becerril, una señora de Mayagüez, ya se encontraba cubierto cuando vio caer la bandera sobre el pavimento. Salió de su refugio y corrió hacia la bandera, la levantó, la ondeó y luego corrió con ella hacia el Hospital Pila. No resultó herida. Cuando le preguntaron por qué había hecho lo que hizo, ella serenamente respondió: el maestro nos ha dicho que la bandera siempre debe de estar en lo alto. Recordemos que el maestro era Pedro Albizu. El policía Genaro Lugo no se quedó en el lugar después que vio el asesinato de una niña. Al alejarse corriendo, vio como el pelotón de policía, que portaba subametralladoras, comandado por el jefe Pérez Segarra, disparaba contra el público aterrorizado. La niña muerta era la pequeña Georgina Maldonado, de 13 años, quien iba de manos con su hermanita menor, cargando las palmas que se utilizan de forma significativa para el Domingo de Ramos. Uno de los tiradores que se encontraba por la calle de Jobo manejaba una ametralladora. Este no pudo controlar el retroceso del arma al accionarla. Esta creó una línea de fuego vertical que iba de forma ascendente, impactando a la pequeña de tal modo que su cuerpecito quedó dividido en dos partes. El doctor Manuel de la Iglesia, quien hizo la autopsia de la pequeña, dijo que podía ver los órganos a través de las heridas. Su cuerpo estuvo tendido en una camilla por varias horas en el hospital Tricoche y aún llevaba en su mano derecha la rama bendita que le habían dado en la catedral. Los Rodríguez estaban parados frente a una zapatería en el lado sur de la calle Jobo. Rafael, de 18 años de edad, acababa de tomar 2 fotografías con su pequeña cámara. En los momentos en que se preparaba para tomar otra instantánea, comenzó el tiroteo. Se tiraron al piso para protegerse. Hubo allí una descarga general. Escuchó a su hermano decir ¡ay! Y vio a su padre levantarse inmediatamente para proteger a su hijo. Advirtió que su padre sangraba por la cabeza. Había sido mortalmente herido. Murió en cuestión de segundos. Su hermano también falleció. El mismo Rafael fue herido. 2 policías lo recogieron un cuarto de hora después. Lo tiraron como un fardo en un vehículo policíaco. María Jiménez Morales, de aproximadamente 50 o 55 años, corría despavorida buscando refugio por el edificio donde se encontraba la junta. Resbaló en la sangre que se encontraba tendida en la acera y al caer, un oficial que portaba una carabina le propinó un golpe con la misma en la cabeza, con tal fuerza y rudeza que su masa encefálica rodó por la acera y los que venían corriendo detrás de ella resbalaban con su sangre y los pedazos de la materia gris. Un hombre joven iba hacia abajo por la calle Jobo. De momento, vio que un policía venía hacia él. El hombre estaba por lo menos a una distancia de 50 pies del centro del tiroteo. Al ver el crimen reflejado en el rostro del policía y que éste venía revólver en mano, gritó: «Yo no soy nacionalista, yo soy de la Guardia Nacional,
Yo soy hasta que la muerte lo silenció para siempre. Era verdaderamente un guardia nacional. Esa misma mañana había hecho sus ejercicios en la explanada del castillo, a unos 100 metros del lugar donde fue asesinado. Se llamaba José Delgado y tenía 20 años. Un caballero de la alta sociedad, don Luis Sánchez Frasqueri, vio cómo iban a matar a un hombre y gritó: ¡no lo maten! Un teniente de la policía, al reconocer quién era él y no estando dispuesto a que una persona tan respetada testificara en su contra, detuvo a sus hombres. El hombre, que estaba ileso, fue obligado a entrar en un camión de la policía. Cuando el señor Sánchez volvió a ver a este hombre, estaba todo envuelto en vendajes. El hombre le dijo que la policía lo había golpeado brutalmente, primero en el camión y luego en el cuartel. Un vendedor de frutas estaba parado al lado del automóvil del doctor Sánchez, a más de 75 yardas del local de la Junta Nacionalista. Un policía vio al vendedor, regresó y le abrió la cabeza de un macanazo. Eso también fue parte de la declaración hecha por Sánchez Frasqueira. A esa misma distancia de la Junta Nacionalista, vio un cadáver. Su cuerpo estaba lleno de agujeros y en su agonía, el hombre había tratado de escribir la palabra valor, pero solo vivió para escribir Val. Estos actos atroces nunca vieron justicia. El comité investigador de los sucesos dictaminó que realmente se había actuado de forma injustificada, por lo que los responsables policíacos fueron suspendidos de sus cargos, pero nunca se hizo realmente justicia, ya que estos no sufrieron ningún tipo de prisión, ni los familiares de las víctimas recibieron compensación alguna. El general Winship, gobernador norteamericano de Puerto Rico, y quien ordenó directamente la masacre de Ponce, salió impune y todavía gobernó durante 2 años más en la isla. La masacre de Ponce es un ejemplo de lo que se conoce como un terrorismo de Estado o estatal. Esto es un plan de acción política que lleva a cabo un Estado contra sus propios ciudadanos, mediante el cual, a través del terror, se pretende lograr la cooperación de ese sector de la ciudadanía para fines de llevar a cabo la acción política del Estado. La masacre de Ponce solo inicia el ciclo de episodios de terrorismo de Estado en el régimen colonial de Puerto Rico. Y aunque muchos no lo quieran creer, esta estrategia logra su cometido al implantar el miedo a la independencia. De mi parte, solo me queda decir que en estos momentos no me encuentro viviendo ahí. Escapando de los atropellos del gobierno actual, huí. Pero a mis amigos, mi familia, mi hijo mayor y a mi linda tierra les dejo saber que mi corazón aún late al ritmo del canto del coquí. Que tengan una linda semana y nos escuchamos en un próximo episodio de Mundo Escéptico.